Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Estamos emocionados de sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, algo que ha estado en boca de todos y que, sinceramente, ha generado muchísima conversación y especulación. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que evocan instantáneamente recuerdos de un romance que cautivó a millones y que para muchos sigue siendo un capítulo abierto. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande Erçel y Kerem Bürsin, su beca y lo que el pasado dejó atrás. Y sí, sabemos que ese título puede sonar un poco críptico, pero créanme, vamos a desgranarlo todo con mucho detalle. Vamos a explorar no solo su historia juntos, sino también algunos aspectos que quizás no conocían, y sobre todo, cómo ambos han navegado el después, mirando hacia adelante. Si son fans de la pareja, de sus proyectos individuales, o simplemente curiosos por las dinámicas de las relaciones en el ojo público, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando estos vídeos para ustedes. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que se tejen en la pantalla y luego traspasan la ficción para convertirse en una realidad que el público anhela. Se conocieron en el set de la serie turca Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se le conoció en muchos mercados internacionales. Y desde el momento en que comenzaron a aparecer juntos en pantalla, la química fue palpable. Sus personajes Eda y Serkan se convirtieron en una pareja icónica, y esa chispa, esa complicidad, empezó a hacer eco fuera de los estudios de filmación. Los fans se enamoraron perdidamente de ellos, no solo por sus actuaciones, sino por la conexión que proyectaban. Las redes sociales se llenaron de teorías, de esperanzas, de deseos de que esa relación en la ficción se trasladara a la vida real. Y para sorpresa de muchos y alegría de incontables seguidores, así sucedió. Su relación se hizo pública, y fue un torbellino. Compartieron momentos en sus redes sociales, viajes, eventos, y cada aparición juntos era motivo de celebración para sus fans. Parecía una historia de cuento de hadas moderna, con dos protagonistas carismáticos, exitosos y visiblemente enamorados. Los tabloides, las revistas y los programas de entretenimiento los tenían en la mira, y cada detalle de su vida personal se convertía en noticia. Era una época de mucha intensidad, de admiración colectiva y de una presión mediática que para muchas parejas sería insoportable. Sin embargo, Hande y Kerem parecían navegarla con cierta gracia, al menos al principio. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, celebraban los éxitos del otro, y esa imagen de pareja perfecta se consolidó en la mente de muchos. Pero como sabemos, la vida real rara vez es un guión de película. Con el tiempo las dinámicas cambian, las personas evolucionan, y las relaciones se enfrentan a sus propios desafíos. Y así fue para Hande y Kerem. El anuncio de su separación fue, para muchos, un golpe. Algo que parecía tan sólido, tan perfecto, llegaba a su fin. Y como era de esperar, la especulación volvió a inundar las redes y los medios. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Las razones exactas nunca se revelaron públicamente en detalle, y eso es algo normal y saludable. Las relaciones son privadas y las decisiones que se toman en ellas pertenecen a quienes las viven. Sin embargo, la ausencia de respuestas concretas solo alimentó el misterio y la curiosidad. Ahora hablemos de esa beca a la que hace referencia nuestro título. Y aquí es donde queremos ir un poco más allá de la superficie y explorar algunos de los aspectos que quizás no son tan conocidos o que se han interpretado de diversas maneras. El término beca en este contexto no se refiere a una ayuda económica en el sentido tradicional, sino más bien a un concepto figurado, a algo que se les otorgó, o que ellos mismos se otorgaron, y que ha marcado su trayectoria. Podríamos pensar en la beca como la plataforma que Sen Kalkapm les brindó, no solo a ellos dos como pareja, sino también como individuos en sus carreras. Fue un trampolín que los catapultó a un nivel de fama internacional aún mayor, consolidando su estatus como figuras clave en la industria del entretenimiento. Para Hande Erçel, esa beca significó una consolidación de su ya exitosa carrera. Era conocida por otros proyectos, pero Eda Yildiz se convirtió en un personaje que trascendió fronteras. La audiencia la adoraba por su carisma, su naturalidad y su capacidad para transmitir emociones. Tras la separación de Kerem, Hande ha continuado cosechando éxitos.
Ha participado en otras producciones, ha sido imagen de importantes marcas, y ha demostrado una vez más su talento y su fuerza como artista. Ha sabido reinventarse, ha explorado diferentes facetas de su actuación y ha mantenido esa conexión especial con su público. La beca, en su caso, podría interpretarse como esa oportunidad dorada que supo aprovechar al máximo, transformándola en una carrera aún más sólida y diversa. Por otro lado, Kerem Bürsin también se benefició enormemente de esa etapa. Si bien ya tenía una carrera establecida, la pareja que formó con Hande lo expuso a una audiencia global masiva. Su carisma, su energía y su estilo lo convirtieron en un favorito instantáneo. Tras la ruptura, Kerem también ha seguido adelante con paso firme. Ha abordado proyectos ambiciosos, ha demostrado su versatilidad como actor y ha mantenido esa lealtad de sus seguidores. Su beca podría verse como esa plataforma que le permitió explorar nuevos horizontes, asumir roles más complejos y consolidar su posición como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Ha sabido mantener su esencia y al mismo tiempo seguir creciendo profesionalmente. Ahora, ¿qué significa lo que el pasado dejó atrás? Esta es la parte más reflexiva de nuestro análisis. El pasado, en el caso de una relación pública y tan intensa como la de Hande y Kerem, deja una huella. Deja recuerdos, deja lecciones, y deja una narrativa que en muchos casos, el público se encarga de seguir escribiendo. Lo que el pasado dejó atrás para ellos no es solo el fin de una relación sentimental, sino también la gestión de esa narrativa pública, la transición de ser una pareja reconocida a ser individuos que siguen sus propios caminos profesionales y personales. Para ambos, el haber formado parte de una de las parejas más comentadas de la década en Turquía, y a nivel internacional, sin duda tuvo sus implicaciones. La presión mediática, la constante atención a cada detalle de su vida, pueden ser agotadoras. Lo que el pasado dejó atrás es, en parte, el haber aprendido a lidiar con esa exposición, a proteger su privacidad cuando es necesario, y a enfocarse en lo que realmente importa, su desarrollo profesional y su bienestar personal. Han tenido que navegar las expectativas del público, las especulaciones infundadas y, al mismo tiempo, construir sus proyectos futuros. Es importante destacar que, a pesar de la separación, ambos han demostrado una madurez admirable. Han evitado comentarios negativos el uno hacia el otro en público, y han mantenido una postura de respeto hacia su historia compartida. Esto, en el mundo del espectáculo, no es algo que se vea con tanta frecuencia, y habla muy bien de ellos. Lo que el pasado dejó atrás para ellos es precisamente esa capacidad de cerrar un capítulo sin dejar resentimientos, de mirar hacia adelante con optimismo y de centrarse en sus objetivos individuales. Además, analizando desde otra perspectiva, lo que el pasado dejó atrás también implica la evolución de sus carreras individuales. Han demostrado que su éxito no dependía exclusivamente de estar juntos. Hande ha seguido brillando en proyectos que resaltan su talento dramático, mientras que Kerem ha explorado géneros y roles que desafían su abanico de interpretaciones. La beca que recibieron, esa plataforma que los unió en el imaginario colectivo, ha servido como base para que ambos construyan sus propias trayectorias sólidas e independientes. Han aprendido de esa experiencia compartida, han crecido como artistas y como personas, y han sabido capitalizar lo positivo de ese capítulo para impulsarse hacia el futuro. Otro punto interesante a considerar es cómo la audiencia ha procesado esta separación. Muchos fans de la pareja aún anhelan su regreso, y es natural que así sea cuando una conexión parece tan genuina. Sin embargo, también hemos visto un gran apoyo a sus proyectos individuales. El público ha sabido separar la relación personal de la calidad de su trabajo. Lo que el pasado dejó atrás también se manifiesta en esta aceptación por parte de los seguidores, quienes ahora ven a Hande y Kerem como dos talentos brillantes con sus propios caminos, aunque siempre recordarán con cariño la época en que compartieron escena y, presumiblemente, sus vidas. Para finalizar, podemos decir que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo fascinante de cómo las relaciones, tanto en la ficción como en la vida real, cautivan al público. La beca a la que nos referimos en el título es esa oportunidad monumental que les brindó la serie Senkalkam, una oportunidad que ambos supieron aprovechar para elevar sus carreras a nuevas alturas. Y lo que el pasado dejó atrás es la forma en que ambos han gestionado su transición, demostrando madurez, profesionalismo y un enfoque claro en sus futuros individuales. Han sabido transformar las lecciones aprendidas y la experiencia vivida en impulso para seguir creciendo y ofreciendo al público su talento. Es una historia que, si bien tuvo un final en su etapa de pareja, continúa escribiéndose a través de sus éxitos.
osas carreras y su evolución como artistas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando su pasado, su presente y esas becas y legados que ambos han construido. Hemos intentado desgranar los puntos clave, desde el inicio de su romance hasta su presente individual, siempre con un ojo puesto en la influencia que tuvo ese capítulo en sus carreras. Hemos visto cómo esa oportunidad inicial se convirtió en un trampolín y cómo, a pesar de los giros de la vida, ambos han demostrado ser profesionales excepcionales. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en este recorrido. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la historia de Hande y Kerem? ¿Siguen apoyando sus carreras individuales? ¿Tienen alguna otra interpretación de la beca, o de lo que el pasado dejó atrás? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus reflexiones y sus puntos de vista, y créanme que cada uno de sus mensajes es importante para nosotros y para la comunidad que estamos construyendo. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante e informativo o simplemente entretenido, les agradecería enormemente si pudieran darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido como este, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.